Bueno, el objetivo obviamente es tratar de responder las preguntas que se plantearon en la titulación de esta charla, en el contexto de la anticoagulación en los procedimientos urológicos, en lo que refiere a cuándo reiniciamos la anticoagulación a los pacientes que están anticoagulados y van a ser sometidos a una cirugía urológica, y si es siempre la hematuria una contraindicación. Generalmente estos son procedimientos planificados, por lo tanto, lo fundamental es tener una estrategia, es decir, plantear un balance adecuado entre el riesgo de trombosis que presenta el paciente versus el riesgo de sangrado quirúrgico propio del procedimiento urológico. Y creo que esta estrategia debe basarse básicamente en dos temas que nosotros como hematólogos manejamos bien, dos puntos básicos, que es conocer el riesgo de trombosis de los pacientes que van a ser sometidos a la cirugía y además la característica del anticoagulante. Voy a ser muy rápido con respecto a esto, creo que todos los manejamos. Y obviamente, teniendo en cuenta la exposición anterior de Pablo, que ha sido muy clara, conocer el riesgo de sangrado propio de la cirugía. Empecemos con el riesgo de trombosis. La correcta estratificación del paciente nos va a llevar a ser más enérgico no con respecto al reinicio de la anticoagulación. Obviamente que los pacientes de alto riesgo trombótico, que en promedio tienen un más de 10% de riesgo de generar eventos trombóticos en el año, son aquellos que van a requerir un reinicio más rápido de la anticoagulación. Todas las guías que nosotros conocemos hablan de que la fibrilación auricular con procedimientos trombóticos menores de 3 meses o bien con factores de riesgo que determinan un score alto en el score Chat-Back, o bien los reemplazos valvulares mitrales mecánicos o aórticos antiguos, o bien las trombosis recientes de menos de 3 meses de evolución asociada a cáncer o trombofilia, o bien recurrentes o bien espontáneas, son de alguna manera los procedimientos o las situaciones clínicas en las cuales estamos más urgidos en iniciar la anticoagulación. Con respecto a la característica de los anticoagulantes, me parece importante en este tipo de situación remarcar el inicio del efecto del tratamiento. Digamos que en un perioperatorio vamos a tener las heparinas tanto de bajo peso como no fraccionadas de un inicio rápido, y me parece que en este tipo de procedimientos renales en los cuales puede haber una alteración de la función renal, también conocer cuáles son los que tienen alguna dependencia del clínen de la función renal para iniciar su efecto. En el caso de la enoxaparina y los nuevos anticoagulantes, y en el caso del inicio rápido, las heparinas de bajo peso y no fraccionada, con los nuevos anticoagulantes que reinician rápidamente su efecto anticoagulante, versus los antivitamínicos K tradicionales, la warfarina y el acenocomalol, que tienen un reinicio lento y cuya dosificación no depende de la función renal. La recomendación para el inicio de la anticoagulación básicamente está relacionada con el riesgo de sangrado de los procedimientos, en aquellos procedimientos de bajo riesgo de sangrado, básicamente de acuerdo a una guía reciente, a la guía reciente de manejo perioperatorio de la guía británica, implica que la enoxaparina comenzamos a las 24 horas y el riesgo de sangrado bajo, podemos excedernos a 48-72 horas si el procedimiento ha sido de alto riesgo de sangrado. En el caso de la warfarina podemos reiniciar a las 12 horas del procedimiento en caso de procedimientos de riesgo bajo de sangrado, mientras no podemos extender las 24 horas en los casos de riesgo alto. Y los nuevos anticoagulantes, de la misma manera que la enoxaparina, como dijimos, por su inicio rápido de acción, extendernos 24 horas y 48 horas de si el procedimiento ha sido de alto riesgo de sangrado. Es importante definir que en todas las guías de manejo perioperatorio el inicio debe realizarse una vez que se ha establecido una hemostasia adecuada. Y en lo que refiere, y a lo que nos vamos a basar en este tópico de la cirugía urológica, es conocer el riesgo de sangrado basado en el procedimiento. Y en el tipo de cirugía urológica, básicamente todas las guías de anticoagulación encuadran este tipo de cirugía en el riesgo alto de sangrado. Como dijimos anteriormente, como se mostró anteriormente, hay cirugías de bajo riesgo de sangrado, como son la citoscopía de síntoma de biopsia, la cirugía por láser o por vaporización, la cirugía prostática, y todo el resto de los procedimientos urológicos, la lipotrofia extracorpórea, la prostatectomía transuretral, las resecciones y las cirugías renales, son consideradas de alto riesgo de sangrado por tener una tasa de sangrado mayor al 1,5%.
Me parece, como antes de mostrar la evidencia, un estudio irlandés, estudió en Gran Bretaña, a través de una encuesta vía mail, a ver qué hacían los urólogos cuando se enfrentaban a los pacientes que estaban anticoagulados y iban a someter a un procedimiento quirúrgico. La mayoría, en procedimientos menores, suspendía, reiniciaba la warfarina 2,5 días posteriores, independientemente en valor promedio e independientemente del procedimiento, y en procedimientos mayores o prostáticos extendían el reinicio de la anticoagulación a 4 días, y solamente y el 60% de ellos utilizaban la enoxaparina como puente en la suspensión de la anticoagulación. Vamos a ver qué nos dice la evidencia científica. Como decía Lucía anteriormente, la evidencia científica es muy difícil de analizar desde el punto de vista hematológico, porque generalmente los trabajos son urológicos y tienen la limitación de que son estudios retrospectivos, generalmente en serie de casos o comparación de grupos de cohorte, pero sobre todo la principal limitación está en que el número de análisis de los resultados en el riesgo de sangrado incluyen en los pacientes anticoagulados algunos pacientes que en realidad están antiagregados, ya sea con clopidogrel o con ciprostazol, y el número de pacientes que después, viendo el análisis más particular de nuestra parte, nos da un bajo número de pacientes para analizar los resultados con respecto a la anticoagulación. Voy a empezar con la litotricia en el paciente anticoagulado. La litotricia extracorpórea y percutánea es considerada de alto riesgo de sangrado, por lo tanto debe hacerse con suspensión de anticoagulantes. La litotricia extracorpórea, teniendo una suspensión en serie de casos de pequeños grupos de pacientes, teniendo una suspensión adecuada con un adecuado puente de heparina, no evidenciaron en las series estas complicaciones hemorrágicas significativas suspendiendo la heparina. Pero hay serie de casos que en el momento que se reinició la anticoagulación oral presentaron hematomas graves, hematomas a nivel retroperitoneal. Lo mismo ocurre con la litrocita percutánea, que también requiere la suspensión de la anticoagulación, y con reinicio de la warfarina a los 5 días posteriores del procedimiento tiene una tasa de hemorragia del 7%. Y está la opción de la litotricia ureteroscópica, que no requiere la suspensión de la anticoagulación. Vamos a los procedimientos prostáticos. Como decía Pablo también, los procedimientos prostáticos ya tienen per se un alto riesgo de sangrado. Una de las explicaciones fisiopatológicas que se da es que en la superficie de la glándula se exponen altas concentraciones de factor tisular, de factor activador de plasminógeno, y por lo tanto eso aumentaría la fibrinolisis local en el momento quirúrgico, y por lo tanto ya per se son procedimientos que sangran, ¿sí? Vamos a analizar los distintos tipos: las biopsias, la resección transuretral, la resección radical, o bien aquellos procedimientos que se realizan por láser o fotonucleación. Si bien no hay un establecimiento de una conducta clara con respecto a qué hacer las biopsias, el grupo de trabajo de una clínica en Southampton, en Inglaterra, hizo 2 estudios en los cuales planteó la no suspensión de la warfarina durante la realización de la biopsia. Y compararon las complicaciones que se producían más frecuentemente en la biopsia prostática, como son la hematuria, el sangrado rectal, la hemospermia, y analizaron y compararon el grupo control con aquellos pacientes anticoagulados con warfarina, y lo compararon con aspirina y el grupo control. En el primer trabajo usaron una revisión retrospectiva de aproximadamente entre 900 y 1000 pacientes, de los cuales entre 60 y 70% recibían anticoagulantes, y vieron que, comparando la tasa de sangrado de la warfarina con el grupo control, no encontraron que la warfarina, aún continuando con la anticoagulación a un RIN terapéutico, se produjera una diferencia significativa entre la tasa de sangrado. La limitante de estos pacientes obviamente fue el número de pacientes, y también que en los pacientes anticoagulados, quizá por este motivo, se hicieron un menor toma de muestras, en un menor número de muestras, que en promedio son entre 12 muestras, 10 a 12 muestras. En los pacientes anticoagulados se tomaron de entre 6 a 8, y también lo era el tamaño de la próstata, ¿sí? ¿Qué pasa con la resección transuretral de próstata? Aquí ya
obviamente no podemos hacerlo bajo tratamiento anticoagulante, y obviamente los estudios muestran más que nada el impacto del uso de la heparina, sobre todo enoxaparina, en el posoperatorio y en el reinicio de los pacientes. Un estudio muy antiguo que se publicó en el Hospital Adasa fue el primero en tratar de analizar este ítem, y mostraron que obviamente la tasa de hematuria persistente, comparando la heparina del reinicio de la heparina bajo peso molecular a las 24 horas y a dosis de 40 miligramos día, se veía un aumento muy significativo entre la hematuria persistente y los días de internación. Aclarar que los sangrados fueron leves, no requirieron reintervenciones quirúrgicas, tampoco se evidenciaron complicaciones trombóticas, obviamente en un grupo muy chiquito de pacientes. Y lo que más de alguna manera se vio afectado fue el tiempo de duración del drenaje con lavado vesical y los días de internación, que se duplicaron en los pacientes anticoagulados. Otro grupo, y ya tomando un número mayor de pacientes, aproximadamente 300, este estudio se hizo en Australia, ya en este grupo de pacientes se pudo analizar un poquito mejor, sin ser estadísticamente significativo, pero sí con evidencia clínica, que los pacientes con heparina, con el reinicio de heparina, presentaban... parece que me fui para... los pacientes que reiniciaron la heparina habían tenido una tasa muy significativa de sangrado, y también esos pacientes que habían sangrado presentaron complicaciones trombóticas. Es decir, vuelvo a repetir, no estadísticamente significativo, la complicación hemorrágica tuvo incidencia en la aparición de trombosis en aquellos pacientes que sangraron, ¿sí? Vuelvo a repetir, también el sangrado, en este caso, ninguno de los sangrados fue clínicamente o graves, no hubo ninguna necesidad de reintervención o bien de recirugía o de mortalidad. ¿Qué sucede con la resección radical de próstata, la resección de próstata a cielo abierto? En este caso también. Lo que se analizó fue comparar la dosificación de aspirina en una cohorte de 1.440 pacientes, en los cuales la mayoría recibió, 1.300 pacientes, recibió enoxaparina a dosis de 40 miligramos día, dosis profilácticas. Se comparó que al aumentar la dosis prácticamente se triplicaba y cuadriplicaba la persistencia del drenaje en el posoperatorio y la transfusión de glóbulos rojos. Y en este estudio, las dosis altas de enoxaparina obviamente demostraron ser un factor independiente de sangrado en el resultado de la cirugía. Y después, como dijo bien claro también anteriormente, los procedimientos prostáticos de bajo riesgo de sangrado, como son la enucleación por láser o la evaporación fotoselectiva, en distintas series muy chiquitas de pacientes, no mostraron diferencias significativas de sangrados, aún continuando la anticoagulación. Y por lo tanto, como también se dijo anteriormente, parecerían ser la elección en los pacientes anticoagulados con alto riesgo de sangrado. Ya para concluir, pasamos a los procedimientos renales. Los procedimientos renales son procedimientos también per se con alto riesgo de sangrado, aproximadamente en 5 o 10% durante o después de la cirugía, y también tienen un alto riesgo de trombosis asociado al procedimiento. Un primer estudio muy chiquito que comparó 47 pacientes anticoagulados, pero que en realidad 26 pacientes eran los que recibían warfarina. Los comparó con un grupo control que fueron operados en el mismo periodo, y utilizando un puente de enoxaparina con un reinicio de la warfarina en promedio a 7 días postoperatorio. En este trabajo no demostraron diferencias significativas entre lo que eran los días de internación y la transfusión de glóbulos rojos en aquellos pacientes que estaban anticoagulados y aquellos pacientes del grupo control. De todas maneras, cuando se revisa este trabajo y se hace un análisis más exhaustivo en una serie de pacientes un poquito más extensa, ahí ya vemos que las complicaciones hemorrágicas llegaron prácticamente al 40% versus al 13% en el grupo control, teniendo en cuenta que
esta serie de pacientes fue con la realización de nefrectomía asistida por robot, que es un procedimiento quirúrgico que tiene una mayor control hemostático en el procedimiento quirúrgico y por lo tanto un menor riesgo de sangrado. Y aquí la anticoagulación sí fue un factor independiente al riesgo de complicaciones hemorrágicas y sobre todo en el 62% de los pacientes que sangraron ya habían reiniciado el tratamiento anticoagulante. Este es un estudio bastante reciente de un centro francés. Como todo, están las guías que uno las busca y pretende encontrar todas las respuestas. Los americanos sacaron una guía a principios de 2015 en las cuales a través del análisis de esta bibliografía trataron de darnos respuestas a las preguntas planteadas. Y cuando vamos a buscar la pregunta, obviamente nos van a decir que no hay directivas claras con respecto al inicio de la anticoagulación. Lo que queda claro es que si la hematuria es siempre una contraindicación, en ninguno de los estudios nos aclararon que iniciar la anticoagulación, sobre todo la anticoagulación oral bajo hematuria, fuera una práctica que se hiciera. Por lo tanto, sí, la hematuria es un factor para reiniciar la anticoagulación. Y lo que más y en este caso, tener en cuenta que si los pacientes sangran, vamos a tener una prolongación en el tiempo de reinicio de la anticoagulación y esto puede ser también un factor en la aparición del riesgo de trombosis, ¿sí? Pero me parece que algunas conclusiones en esta revisión bibliográfica pude encontrar. Si bien las únicas situaciones en las cuales uno estaría avalado a realizar procedimientos bajo tratamiento anticoagulante son los procedimientos dentarios, los procedimientos cutáneos o los procedimientos de cirugía de cataratas, si revisamos el reinicio, podríamos incorporar esta evidencia para reiniciar rápida y enérgicamente, por ejemplo, en los procedimientos de bajo riesgo de sangrado, la anticoagulación de manera rápida, como puede ser, por ejemplo, una biopsia de próstata. Una de las cosas que también pregonaban estos artículos es ajustar bien el uso de la enoxaparina, teniendo en cuenta que usar el puente de parina en los pacientes de alto riesgo, sobre todo en los pacientes que tienen una achatancia de realizar una complicación trombótica, porque el uso de parina puede incrementar la tasa de riesgo quirúrgico y, sobre todo, en pacientes de alto riesgo trombótico, poder ajustar el procedimiento, poder plantear la posibilidad de que existan la posibilidad de cambiar el procedimiento quirúrgico a procedimiento de bajo riesgo de sangrado. Obviamente que esto tiene que ser un manejo individual de cada paciente y multidisciplinario, y me parece también importante tener en cuenta la utilización de las drogas que pueden, en el contexto del postoperatorio de la cirugía, tener alguna modificación de esquina renal y por lo tanto un ajuste de su dosificación. Sí.